aquí lo tenéis, pequeño, grande, mediano, como queráis. Este trabajo a realizar, ya sabéis que la cabecita, círculo, pincháis y os sale, ¿vale? Y os sale el círculo aquí, pincháis y os sale 5 tutoriales. Aquí nuestra cabeza tenía 9 centímetros, el cuerpo lo voy a hacer de 7 centímetros y un vaso de agua me hace la medida. Hacemos un molde de papel para cortar todos nuestros cartones. Y ahora para hacer el arco del interior voy a medir 2,5 centímetros con mi regla y voy haciendo puntitos y así el arco nos sale uniforme. Le ponemos su pestaña para poder pillarlo como hicimos con la cabeza. Ahora vamos a dividir como la tercera parte de nuestro arco. Este trozo, todo ese trozo lo vamos a rellenar de negro, el que es subrayado. Y ahora el mismo grosor que hemos hecho de negro lo vamos a hacer de blanco en el trozo que queda de arco. Y vamos a hacer los dos arcos iguales, en el mismo grosor y de la misma forma. Pongo uno contra otro y subrayo donde cae el negro para hacerlo igualito al otro. ¿Veis? Igual. Y ya lo juntamos con esta pestaña, como hicimos con la cabeza. Y a recortar. Ahora vamos a colocar una hebra muy larga y vamos a doblar un trozo para el trozo que vamos a pillar el pompón, para que el otro extremo se quede libre, y así tendremos dos hebras. El que se ha quedado doblado, después de juntar nuestro pompón, lo cortamos desde el primer extremo del pompón y nos saldrá dos hebras para coser. Vamos a recortar nuestro pompón sin cortar nuestra hebra que tenemos de haber juntado los dos arcos. Enhebramos la aguja procurad encontrar una aguja bien larga porque así os será más fácil el trabajo. Colocamos el cuerpo como más os guste que os quede y atravesamos por completo la cabeza con la hebra. No apretéis ni el cuerpo, ni la cabeza ni el cuerpo, y a donde mismo hemos insertado ha salido la hebra, volvemos a insertar la aguja. Procurad que salga en lo blanco, ahí ha salido lo negro, pero procurad que salga en lo blanco. Atravesamos hasta abajo, tenemos que procurar ir uniforme con la hebra. Ahora vamos por detrás para juntar bien el cuerpo y que se quede firme, atravesando del lado derecho e izquierdo, desde abajo a arriba,
la mitad de la cabeza, por el lateral de la cabeza. Si ahora le hemos cosido por este lado, por ahora intentamos insertarlo cuando lo saquemos por abajo, que salga al otro lado de la izquierda de la cabeza, para ir atravesando nuestra hebra. Muy importante, no apretéis. Ahora la otra hebra que hemos recuperado, también volvemos a coser. Cuanto más cosamos, más firme se quedará la cabeza con el cuerpo. Si diera la casualidad que cortáis la hebra, simplemente enhebráis una hebra de lana, le hacéis un buen nudo y empezáis a coser. El primer tirón no tiréis mucho para que el nudo se quede encajado entre medio del pompón y ya podéis coser si cortáis la hebra sin querer. ¿Veis? El cuerpo y la cabeza lo vamos a coser muchas veces para que quede firme, pero sin apretar. Ahora voy a hacer el molde de nuestros brazos y piernas y rabito. Todo va a ser de misma medida, 4 centímetros. Con un vaso algo pequeño he conseguido hacer este círculo. Doblamos. El arco de dentro lo vamos a hacer de 1,5 centímetros, midiendo desde el arco de dentro de fuera a dentro, 1,5 centímetros. Otra vez vamos a preparar cada cartón con este molde de papel. Ahora lo que es la mitad, justo la mitad, vamos a la mitad del arco, lo que es la curvatura del arco, vamos a rellenarlo de blanco. Y ahora vamos a rellenar todo el arco de negro. Bastante grueso para que quede un pompón bonito. El otro arco totalmente de negro, no tiene nada de blanco ni nada, todo negro. Juntamos y cortamos. Hacemos la misma operación que la cabeza, la hebra muy larga y uno de los trozos lo doblamos y el otro lo dejamos libre sin doblar, para que nos queden dos hebras. Cortamos un extremo del final y aquí vamos a hacer 4 iguales a este, 2 de ellos se van a cortar con un poco menos para que sean las patitas y los bracitos un poco más pequeños, y el rabito es un arco, un pompón entero en negro. Con la misma medida que hemos hecho de 4 centímetros hacemos los 5 pompones, 4 negro y blanco y uno totalmente negro. Y para que quede en la medida que queremos tenemos que ir cortando los dos bracitos más cantidad de pompón y las piernas menos, y el rabito cortamos muchísimo para que quede pequeño. La forma de coser esto, he hecho otro toma, ya lo había cosido, pero es que veía que se veía borroso, entonces voy a coger otro cuerpo, enhebramos. Si diera la casualidad que cortáis la hebra, mira, ponéis un nudo, tiráis, no tiréis mucho y ya lo tenéis ahí para coser. Entonces lo que vamos a intentar es, este pompón como tiene negro y blanco del bracito, vamos a hincar, a meter la aguja donde está lo negro del pompón y atravesando de un lado para otro nuestro cuerpo como 5 o 6 veces. No hace falta muchas veces porque ese pompón ya no pesa tanto como la cabeza. Bueno, y ya aquí lo tenéis. todo así. ¿Veis cómo se queda muy bonito de una vez que lo recorta, le pone? Y aquí está un poco más pequeño, ¿veis?
Y el mediano, que no le he hecho el cuerpo, pero así os queda. Suscribiros a mi canal, chao y muchas gracias por verme.